Bienvenido y bienvenida a tu canal de Psicología y Narcisismo. En este vídeo vamos a hablar sobre una pregunta que nunca se debe de hacer a la víctima de abuso narcisista. Si conoces a alguien que haya sufrido abuso por parte de un narcisista, esta pregunta suele hundirle emocionalmente. Pero antes, como siempre, si eres nuevo o nueva, por favor suscríbete al canal y dale a la campanita para saber cuando hay un nuevo vídeo disponible para ti. Muchas gracias. Hay una pregunta en concreto que nunca debes de hacer a una víctima de abuso narcisista. Pongamos como ejemplo que conoces a alguien que ha pasado por un abuso narcisista y un día la víctima se anima a contar lo ocurrido en su relación de pareja. La pregunta que jamás debes de hacer es ¿por qué no saliste antes de la relación? Esta pregunta solo activa el sentimiento de vergüenza y culpa de la víctima. Y créeme si te digo que las personas que han pasado por ahí ya tienen bastante de estos sentimientos. Las dudas sobre uno mismo y la confusión están presentes durante y después de la relación con un narcisista. Por lo que si preguntas a alguien esto, la otra persona solo encontrará más humillación, incomprensión, vergüenza y culpa. Hay muchos factores que influyen en la víctima a la hora de quedarse. Uno de ellos es la confusión, factor típico en las relaciones con narcisistas. Un día te enseñan la peor de sus caras y otro día la mejor, o incluso en el mismo día. La disonancia cognitiva en la víctima es tan grande que no sabe con cuál versión de su abusador quedarse. Puede que piense que tal día le humilló porque dijo algo delante de conocidos que le dejó en mal lugar, o le trianguló abierta y descaradamente para luego dejarle como loco o loca. Sin embargo, otro día puede que muestre la mejor de sus caras y sea la persona más atenta y cariñosa que la víctima haya conocido, por lo que esto no hace más que aumentar las dudas en la persona y así su confusión. Otro de los factores es la manipulación. La sociedad casi siempre pone el foco en la víctima y no en el abusador. En lugar de criticar el comportamiento del abusador, la sociedad se ensaña con la víctima. Pueden ser frases invalidantes como «no creo que sea tan malo» o «si era tan malo, ¿por qué duraste tanto tiempo en la relación?». Recuerda que cuando una persona está siendo manipulada, no toma decisiones acordes a una realidad más o menos objetiva, sino a una visión muy distorsionada de esta. La manipulación del narcisista aleja a su víctima de sus sentimientos y condiciona tanto sus pensamientos como sus acciones. Es decir, la persona que está siendo objeto de esta manipulación está siendo condicionada a pensar, sentir y actuar de una manera determinada. Tal es así que en muchas ocasiones la víctima toma decisiones que van en contra de sí misma y que desde fuera no se entienden. Muchas personas abogan por la libertad individual o te dicen que en tu lugar habrían actuado de tal o cual manera, pero no saben que esta libertad individual está siendo sesgada y condicionada por el abusador o abusadora y que probablemente ellos también habrían acabado siendo manipulados por el narcisista. Por lo que debemos tener en cuenta que la víctima no actúa en muchas ocasiones con la misma libertad o mejor dicho, amplitud de miras que otra persona que esté fuera de esa situación. La luz de gas, las triangulaciones, las justificaciones y minimizaciones hacen que la víctima tenga una venda en los ojos y no tome las mejores decisiones basadas en hechos, sino en interpretaciones sesgadas y manipuladas de estos. Por otro lado, estar en una relación narcisista es como tener unas piezas de un rompecabezas que tienes que armar, pero uno no sabe ni por dónde empezar. En el mejor de los casos, la víctima sabe que esa pieza junto con la otra deben de ir juntas, pero no sabe ni cómo unirlas ni qué significado tienen en su conjunto. Esto puede ser debido a la falta de información sobre este trastorno y el tipo de relaciones que se derivan de él. Como dice la coach estadounidense experta en narcisismo, Meredith Miller, la víctima sabe que algo está mal, pero en muchas ocasiones no sabe a dónde apuntar ni qué tiene que señalar. Esto forma parte de la disonancia cognitiva y la niebla y confusión mental de las que muchos son víctimas. Es como si la capacidad para pensar racionalmente se redujera, y para la víctima es muy difícil juntar las piezas y darles un significado. Por lo que la falta de información es otro de los factores que influyen en la decisión de quedarse. Puede que la víctima no sepa nada de este trastorno, y no solo ella, sino su entorno más inmediato, por lo que si acude a alguien de confianza a contarle lo que le está pasando, puede que este grupo de personas le hagan luz de gas, diciéndole cosas como «todas las relaciones son difíciles», «en todas las relaciones hay que luchar», «es una persona maravillosa», etc. Esto solo minimiza y de alguna manera legitima las acciones del narcisista, por lo que la víctima se queda. Otros factores pueden incluir el tema económico o el cultural.
Probablemente la víctima ya se haya dado cuenta de que está en una relación con un narcisista, ya se ha informado, ha visto vídeos o leído libros sobre el tema, pero decide quedarse por lo menos de forma temporal. En estos casos, la víctima se queda porque no tiene literalmente a dónde ir. Sin embargo, es mucho más consciente de los patrones del narcisista y decide quedarse con los ojos bien abiertos, con la aceptación radical de que el narcisista no va a cambiar, y con el convencimiento de que debe desarrollar y potenciar sus vínculos con amistades y familiares fuera de la relación para conservar su autoestima intacta. Por supuesto, la recomendación de un psicólogo especializado siempre va a ser que se aleje lo máximo posible, pero hay que entender que muchas veces esto no es posible, por lo que trabajar en todos estos aspectos es fundamental. Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿tú qué piensas? ¿Te ha ocurrido esto alguna vez? ¿Te has abierto alguna vez a alguien para contarle tu experiencia y te han hecho esta pregunta? ¿Qué otras preguntas te hicieron? ¿Cómo te hicieron sentir? Por favor, escríbelo en la caja de comentarios. Estoy muy interesado en conocer tu historia. Es importante tener en cuenta que si estás viendo este vídeo y conoces a alguien que esté pasando o haya pasado por un abuso narcisista, no hagas este tipo de preguntas. Con estas preguntas estás desplazando la culpa y la responsabilidad a la víctima del abuso recibido. Además, estás activando el sentimiento de vergüenza en ella, como si hubiese hecho algo mal, y lo único que hizo fue recibir abuso psicológico, y además la estás juzgando por haberlo hecho. Otros factores que hacen que la víctima se quede es la esperanza de que el narcisista va a cambiar, o la resignación a que no pueden optar a nada mejor. En cualquiera de los casos es una pregunta tan personal y tan incriminadora a la vez que nunca debería de hacerse. Si eres una víctima y te han preguntado esto, tal vez no lo hayan hecho por maldad, sino simplemente por cotilleo o por querer entender por qué alguien se queda cuando las cosas están tan mal, debido a la falta de información. Seguramente a ti te pasó cuando empezaste a leer y a escuchar vídeos sobre este tema, se te abrió un gran espacio en tu mente y empezaste a entender y a darle significado a todas esas piezas del rompecabezas que antes estaban perdidas y flotaban anodinas en tu mente. Empezaste a relacionar una cosa con la otra y a entender por lo que habías estado pasando. Seguramente comprendiste los patrones de comportamiento de los narcisistas en general y de tu narcisista en particular. La otra persona probablemente no tenga ninguna de esta información y tal vez pregunte esto por interés real sobre cómo estás y cómo te desempeñaste en esa situación en particular. Con todo, este tipo de preguntas son intrusivas y recuerda que no le debes a nadie ninguna respuesta a esta pregunta. Aquellos que te conocen y saben por lo que has pasado siempre te apoyarán, y aquellos que no entienden el abuso narcisista o no lo pillan, como se dice coloquialmente, nunca lo harán. El abuso narcisista parece ser una de esas cosas que hay que vivirlas para entenderlas completamente, y que si no has pasado por una experiencia así, te va a costar mucho entenderlo. Mucha gente desconoce a día de hoy lo que es el abuso narcisista. Otra gran parte de la población no lo entiende, aunque haya oído hablar de él, por lo que no te sientas obligado a dar una explicación si alguna vez te hacen esta pregunta. Las víctimas de abuso narcisista han tenido más que suficiente como para que encima tengan que justificarse delante de un público que lo único que hace es juzgarles. Nadie tiene el derecho a mirar en lo más profundo de tu alma, por lo que simplemente cierra esa puerta cuando alguien quiera abrirla. Puede ser con frases como «es una historia muy larga de contar», «no me apetece entrar en eso ahora» o cualquier frase similar. Si te encuentras en el otro lado y le das tiempo a la otra persona, le das espacio y un ambiente donde se sienta protegido o protegida, seguro que se abre y la comunicación es más fácil. En lugar de esa pregunta, podrías probar por preguntas como ¿quieres hablar de ello? ¿Te encuentras bien? ¿O cómo te sientes ahora? Son preguntas mucho más empáticas, menos invalidantes y al fin y al cabo más centradas en los sentimientos de la otra persona. Si has dicho alguna vez que seguro que no fue tan malo, créeme, normalmente sí que lo es. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor dale a like y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete y dale a la campanita para recibir más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.